Ok, muchachos. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a platicar ahora, así de manera breve, del grupo de los organelos que se encargan del aparato digestivo de la célula y los conceptos de endocitosis. Y aquí está lo que define la palabra endocitosis, ¿verdad? Es el proceso mediante el cual una célula ingiere, lleva hacia su interior moléculas, partículas, desde el espacio extracelular, ¿verdad? Ahora sí que algunos de los mecanismos, ¿verdad?, que utiliza la célula para poder trasladar del exterior al interior, pues requieren moléculas de transporte, requieren moléculas que se encarguen de hacer vesículas para poder secuestrar este material y trasladarlo hacia el citoplasma. Una muy utilizada, o que se menciona mucho en los procesos de endocitosis, es la molécula llamada clatrina. ¿Cuáles son los principales mecanismos que se reconocen de endocitosis? Bueno, tenemos tres versiones, pero dos conceptos muy utilizados, que es el de pinocitosis y de fagocitosis. Fíjense bien, pinocitosis, que ahora sí que viene de la raíz ingerir líquidos, ¿verdad? Por lo regular lo aplicamos a moléculas que son pequeñas que ingiere la célula, como líquidos, ¿sí? O vesículas pequeñitas que por lo regular tienen un tamaño inferior a 150 nanómetros. Esto es muy importante. Entonces, pinocitosis, nosotros lo vamos a aplicar para el traslado o el transporte de sustancias del espacio extracelular al intracelular, principalmente líquidos, y proteínas menores a 150 nanómetros. Luego tenemos, número 2, fagocitosis, que por lo regular aplica, ¿sí?, a la definición de célula que come, ¿sí? Fagos, de comer, citocélula, célula que come, ¿verdad? Por lo regular, se refiere a las partículas que se incorporan de gran tamaño, ¿verdad? Fragmentos celulares, pueden ser bacterias, por lo regular material sólido, ¿verdad? En este proceso, pues, se sabe que la membrana celular emite pseudópodos, se envuelve a estas partículas, a estos agentes, y se fagocitan y se comen materiales grandes. Por lo regular se dice que el proceso de fagocitosis implica, como les digo, partículas sólidas de gran tamaño y por lo regular superior a 250 nanómetros. Obviamente las vesículas que se forman con este material particulado se le llaman fagosomas. En el caso de la pinocitosis, que lo mencioné ahorita, las vesículas o las vacuolas que se forman por el material que se come la célula se les llaman vacuolas pinocíticas, ¿sí? Vacuolas de pinocitosis, y aquí se les llaman, ¿sí?, fagosomas, a esas vesículas que surgen. Luego tenemos un tercer mecanismo, que es el mecanismo de una endocitosis, pero esta es mediada por receptor, ¿verdad? Pues obviamente la endocitosis mediada por receptor, pues esta permite la entrada de moléculas del espacio extracelular al intracelular, ¿verdad? Pues obviamente existen receptores específicos, ¿verdad? Algunos los llaman receptores de carga, que son los que se encargan, pues obviamente, en ciertas regiones específicas de la célula, de poder captar este material, captar esta sustancia y poderla llevar al interior del citoplasma. Obviamente la endocitosis mediada por receptor, pues es un mecanismo muy utilizado, por ejemplo, en las glándulas, en las hormonas, en la regulación endocrina. Son sitios en donde hay moléculas específicas y receptores específicos. Sí, esto es lo que les decía, los famosos receptores de carga son los que se encargan de reconocer moléculas específicas y trasladarlas hacia lo que es el citoplasma. Se sabe, ¿verdad?, que estos receptores de carga van asociados a una molécula llamada clatrina, que es la que forma una especie de jaula, que a fin de cuentas pues va a formar una vesiculita, una vacuola, y esta va a fagocitar esta molécula que fue reconocida por el receptor, ¿verdad? Esta es la endocitosis mediada por receptor, que les vuelvo a comentar, está muy desarrollada en células, ¿sí?, que tienen control sobre secreción, como glándulas, componentes endocrinos, hormonas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Endocitosis mediada por receptor. Ok, entonces las vesículas que surgen de este proceso digestivo se llaman endosomas, ¿verdad? Los endosomas nosotros los vamos a dividir
en dos tipos de endosomas, ya sea por el mecanismo que ustedes quieran, ya sea pinocitosis, fagocitosis o mediado por receptor. Tenemos dos tipos de endosomas, se les llaman endosomas tempranos y endosomas tardíos. Obviamente, los primeros endosomas que se forman al momento de que la célula se come las partículas o se come ese material se llaman endosomas tempranos, ¿verdad? Por lo regular, estos suelen localizarse cerca de la periferia de la célula, suelen estar localizados por debajo de la membrana, ¿verdad? Y obviamente los endosomas tardíos se localizan a un nivel más profundo, muy cerquita de la batería digestiva de la célula, que son los lisosomas. Ahora bien, ¿qué tienen de interesante los endosomas? ¿Sí? Que aparte de los endosomas, aparte de tener las partículas dentro de la célula, es que están dotados en las membranas por la presencia de bombas de protones, ¿sí? Las bombas de protones son los que se encargan de generar un ambiente pH ácido dentro de los endosomas porque están bombeando activamente iones de hidrógeno, ¿sí? Una característica importante para que el aparato digestivo funcione en la célula es que el pH se mantenga ácido. Es algo muy parecido a nosotros, a nuestro estómago, por ejemplo, cuando nosotros comemos un alimento, ¿sí? Un proceso importante del aparato digestivo son enzimas, ¿sí? Un proceso importante de este sistema de digestión, pues obviamente son las enzimas del estómago, las enzimas pancreáticas, y se requiere en muchos de los casos un pH, ¿verdad? Entonces, desde los endosomas tempranos, hagan de cuenta que los endosomas tempranos sería el comparativo con nuestra cavidad oral, el primer punto de la digestión, que es la masticación, y ya los endosomas tardíos, que ya es lo que se va acercando al estómago, ¿verdad? La deglución, y obviamente los lisosomas, pues sería el comparativo con el estómago, ¿verdad? Pero ya de los endosomas tardíos ya tenemos un pH bajo, a lo mejor un pH de 5 o 6, y en los endosomas tardíos ya un pH más ácido como un pH de 4, ¿verdad? Ya muy ácido. Aquí está. Endosomas tardíos tienen una estructura más compleja. Bueno, aquí marca un pH de 5.5. Sí, como les digo, endosomas tempranos, póngale un pH de 6, 6.5, ¿verdad? Endosomas tardíos 5.5. Sí, el pH de 4 lo dejamos más para los lisosomas. Y les digo, bueno, pues estos endosomas tardíos son los que ya van más ligados con la mera batería digestiva de la célula, que son los lisosomas, ¿verdad? El endosoma tardío es más llamativo que el temprano por el arreglo de la membrana, ¿verdad? Sobre todo las membranas internas que dan de repente un aspecto como si estuviéramos viendo capitas de una cebolla. Y aquí se ve una imagen con el microscopio electrónico. No olvidemos, microscopía electrónica de transmisión, en donde se puede ver ese transporte de múltiples vesículas, ¿sí? Transporte de múltiples vesículas a través de un citoplasma, a través de la membrana. Vean aquí cómo se está englobando material, las vesículas de transporte, para representar el proceso de endocitosis. Esta, por ejemplo, microscopía electrónica de transmisión. Vean cómo se empiezan a formar estas vesículas de transporte. Aquí, por ejemplo, en esta. Vesículas de transporte. Obviamente, si les preguntara, aquí estamos ejemplificando el proceso de endocitosis, por decirlo así, si fuera una pregunta de examen de imágenes. Aquí estamos representando el proceso de endocitosis. ¿Qué tipo de endosomas estamos observando en este nivel? Pues son endosomas tempranos. Son los primeros que se forman inmediatamente por abajo de la membrana cuando se forma la vesícula que transporta la sustancia. ¿Sí? Les digo, se llaman endosomas tempranos. ¿Sí? Una pregunta, había mencionado que cuando se da la pinocitosis se forman unas vacuolas, pero ¿cómo dijo que se nombraban? Vacuolas pinocíticas. Vacuolas pinocíticas o vacuolas de pinocitosis. Ok, gracias. ¿Sí? Y fíjense, aquí esta imagen está muy interesante porque representa los tipos de endosomas, pero sobre todo ya la batería digestiva. Ahí les va. Estos endosomas que están inmediatamente por abajo de la membrana son tempranos. Los que están más profundos, como estos de acá, estos, por ejemplo, de aquí, miren, que están un poquito más reforzados en las membranas, estos ya serían endosomas tardíos. Y estos que están aquí abajo, estas dos vesiculitas que están aquí, arriba y abajo, que son dos, estos son lisosomas ya. Este ya es el mero estómago de la célula. ¿Sí? Entonces vean el sentido que lleva la evolución del proceso digestivo. Número 1, ya sea el mecanismo, pinocitosis, fagocitosis, endocitosis mediada por receptor,
Vienen los endosomas tempranos, endosomas tardíos y luego los lisosomas. Ahora sí, el contenido de los endosomas tardíos se vierten o se transportan ya para la digestión enzimática en los organelos llamados lisosomas. Vean que son estructuras polimórficas con un diámetro de 300 a 800 nanómetros, ¿verdad? Y están dotados de un grupo de enzimas especiales que se llaman hidrolasas ácidas, ¿sí? Ahora, ¿qué son las hidrolasas ácidas? ¿Alguien de ustedes conoce a alguien de la familia de las hidrolasas ácidas o las habrá escuchado? ¿Qué son? ¿Alguna sugerencia? ¿Enzimas? Yo no sé, pero bueno, conozco por lo que leí los tipos que hay, pero no me sé cómo de una. Fíjense que la Pues, palabra Sí, dígame, escucho. no, iba a decir que en el libro venían los tipos, pero no te explicaba como tal que era una hidrolasa. Fíjense que las hidrolasas ácidas, pues obviamente son enzimas que se encargan de romper, de hidrolizar, y obviamente actúan en un pH ácido, en un ambiente ácido. La palabra hidrolasa ácida es una palabra genérica, ¿sí? Involucra todo un grupito de enzimas. ¿Qué es todo lo que son hidrolasas ácidas? Pues ahí les va. Todo lo que termina en asa, colagenasa, elastasa, fosfolipasa, DNasa, reneasa, etcétera, etcétera, etcétera. Así que como dice Liche, todo lo que termina en asa, que es enzima. Entonces, es una palabra genérica y es una palabra muy amplia. Entonces, maltasa, lipasa, etcétera, etcétera. Todo eso son el grupo de las hidrolasas ácidas. Pues obviamente los lisosomas ayudan a digerir moléculas, todo lo que se come la célula, moléculas pequeñas, moléculas grandes, hasta microorganismos. Y una cosa que tiene la batería digestiva de la célula que, por ejemplo, nosotros no tenemos, es poder destruir o fagocitar desechos de la misma célula o incluso organelos senescentes. ¿Qué será un organelo senescente? Pregunta. Ya está muy viejo. Que ya está muy viejo, ¿verdad? De senescencia, senectud. Esa es otra propiedad que tienen los lisosomas, de poderse comer y poder digerir lo propio, lo que ya está viejito, lo que ya no sirve, eso tampoco lo podemos hacer nosotros, ¿verdad? Entonces, vean cómo la batería digestiva del lisosoma es muy, muy amplia. De hecho, ahí les va un concepto, y eso lo vamos a ver mucho en patobiología, ¿sí? Cuando la célula digiere un material propio que pertenece a ella misma, organelos o desechos propios, a este proceso se le llama autofagocitosis. Fíjense, autofagocitosis. Entonces los lisosomas también participan activamente en este proceso. Aquí está, muy importante, los lisosomas reciben sus enzimas, ¿de dónde? Del Golgi. ¿Por cuál vía? Por la vía endosómica o lisosómica. ¿Se acuerdan de las 4 vías que describimos del aparato de Golgi? Esas son las que se encargan de enviar las enzimas a los lisosomas, por la vía lisosómica del aparato de Golgi, obviamente a partir de la red Golgi Trans. ¿Cómo se observan los lisosomas? ¿Sí? ¿Cómo se observan los lisosomas con el microscopio electrónico? Se observan como cuerpos redondeados, electrodensos, como estoy aquí señalando en la imagen. Aquí les voy a señalar con el puntero láser. Este es un lisosoma. Este es otro lisosoma. Este es otro lisosoma. Hay varios lisosomas en esta fotografía, pero muy importante. Son electrodensos. ¿Qué quiere decir? Se ven oscuritos, pero se ven heterogéneos. ¿Qué quiere decir esto? Se pueden ver zonas un poquito más claras y zonas un poquito más oscuras. Tienen esa característica porque es el material que se está digiriendo dentro del lisosoma. Son electrodensos, ¿sí? Son electrodensos y son heterogéneos. Entonces, pues las sustancias que se degradan por medio del lisosoma pues pueden venir de fagosomas, vesículas pinocíticas, que es lo que me preguntaban ahorita, o de las vesículas que se encargan de destruir lo propio.
Esas vesículas que se encargan de destruir lo propio se llaman autofagosomas, las que son de ese proceso de autofagocitosis, como organelos viejitos. Obviamente los lisosomas destruyen muchas cosas, pero hay algunas sustancias que no las pueden destruir tan fácil, y un ejemplo son los lípidos. Los lípidos son sustancias de difícil digestión y en ocasiones se pueden quedar dentro de los lisosomas como un agente que no se pudo digerir, sobre todo los ácidos grasos que tienen cadenas muy largas, ¿verdad? Y cuando no se pueden digerir, forman unos cuerpecitos que se quedan dentro de los lisosomas y pueden permanecer muchísimo tiempo ahí. Pueden permanecer meses sin poderse destruir, sin poderse digerir. Estos cuerpecitos de material, principalmente lipídico, que no se pudo digerir, se les llaman cuerpos residuales, ¿sí? Cuerpos residuales, y se refiere a una sustancia o un material de difícil digestión que permaneció dentro del lisosoma, principalmente lípidos. ¿Cómo podemos reconocer nosotros los lisosomas? Nosotros los lisosomas los podemos reconocer con técnicas de histoquímica, ¿sí? Obviamente una histoquímica especial que nos marque las enzimas que tienen los lisosomas sería entonces una histoquímica enzimática, ¿verdad? Y entonces nosotros escogemos una enzima que nos sirva como marcador, ¿verdad? ¿Cuál es la enzima que más se utiliza, la más utilizada para poder identificar los lisosomas en las células? Es una enzima que se llama fosfatasa ácida. Es, digamos, que para muchos considerada la enzima marcadora de los lisosomas. Nosotros podemos aplicar a un tejido histoquímica enzimática para fosfatasa ácida y obviamente el sitio donde estén los lisosomas se van a pintar con grumitos de algún color en específico, de acuerdo al colorante que utilicemos, ¿verdad? Pero la enzima marcadora es la fosfatasa ácida. Otra cosa, los lisosomas también es posible encontrar, les digo, residuos de lípidos, material que no se digiere, que se queda ahí guardadito sin poderse digerir, y que con el paso del tiempo, sobre todo en las células que no se dividen, tiende a oxidarse y generar un pigmento, ¿sí? Este pigmento lo encontramos, les digo, en células que ya no se dividen, como las neuronas o las células del corazón, y las vemos sobre todo en personas mayores. Personas mayores me refiero a personas que tienen más de 50 años, ¿sí? Y este pigmento se refiere a esos cuerpos residuales que eran lípidos, que no se digirieron y que con el paso de los años se oxidaron y generaron este pigmento. Este pigmento también se le llama pigmento de lipofucina, pigmento del envejecimiento, o también se le llama pigmento del desgaste, y es un pigmento que se observa de color café, ¿sí? En el citoplasma, y representa ese material. Aquí está, vean, nuevamente un acúmulo de lisosomas, ¿sí? Miren, aquí están, vean cómo son electrodensos, pero son heterogéneos. Vean, aquí está una técnica especial, ¿verdad? De histoquímica enzimática. Una técnica especial de histoquímica enzimática, obviamente con un colorante especial para que marque el sitio donde están acumulados los lisosomas, que se pintan en color magenta, ¿sí? Aquí estamos representando una de las células que tienen una carga de enzimas muy alta. Esta célula se llama osteoclasto y es una célula que está en el hueso. Es la célula que se encarga de carcomer el hueso, de poder hacer el proceso de reabsorción del hueso. Y tiene enzimas que se encargan de ir liberando los minerales del hueso, ir haciendo el proceso de remoción del material óseo. Y obviamente estas enzimas están acumuladas en grandes lisosomas que aquí los estamos marcando con una técnica, ¿sí? Con una técnica para fosfatasa ácida, histoquímica enzimática. ¿Sí? Aquí está, incluso está descrito dentro de las correlaciones clínicas, ciertos fármacos pueden afectar la función lisosómica, por ejemplo la cloroquina, ¿verdad? Que es un antimalárico, ¿sí? Un tratamiento contra el paludismo, ¿sí? Es un agente lisosomotrópico. ¿Qué quiere decir? Que se une a los lisosomas, ¿sí? Y de manera característica es lisosomotrópico para los lisosomas del parásito de lo que es la fiebre de la malaria, ¿sí? El paludismo, que es este agente se llama Plasmodium falciparum, ¿sí? Interfiere con la digestión de este parásito y mata finalmente al parásito. Entonces, aquí les pongo el ejemplo en una correlación clínica, ¿ya? De un agente químico, de un medicamento que es lisosomotrópico, o sea, tiene tropismo para el lisosoma. En el caso de un parásito que causa una infección en el humano, interfiere con el proceso digestivo del parásito y al final termina matando al parásito.
¿sí? Les pongo el ejemplo de la cloroquina como un agente medicamentoso lisosomo trópico. Aquí está nuevamente, vean cómo se ven electrodensos, muy electrodensos y sobre todo se observan heterogéneos. Se ven zonas más claras, zonas más oscuras. Vean de este lado, una fotografía de una neurona y vean intensamente que se pinta de color café. ¿Cómo se le llama entonces a este pigmento? Ya por último, ya prácticamente estamos terminando. Stephanie San Martín, estás ahí con tu diadema y tu micrófono. Buenos días, Stephanie. Nomás para que ya recordar y que no se nos olvide a los compañeros, este pigmento de color café en esta neurona que está pero bien poblando el citoplasma, ¿cómo dijimos que se llamaba? Ay, Que bueno, era de... Ajá, dime. No, era... era lo que se representaba, bueno, era como el café, se llamaba... ¿Lipo? Era de los... Ay, calcitino, no. Acuérdate que eran los lípidos. Sí, era la lipofusina, ¿no? Liposucina, exactamente. Es el pigmento del envejecimiento, muy bien, gracias. Ajá. Pigmento del envejecimiento que representaba, ¿sí? Lípidos o moléculas que ya no se digirieron, que se quedaron ahí muchísimos años y que con el paso del tiempo se oxidaron y generaron este pigmento de color café. Pigmento de lipofusina. Muy bien. Profe, ¿Sí? ¿le puede regresar una diapositiva, por favor? Gracias. De nada. ¿Sí? Incluso está descrito, ya les iba a decir que iba a acabar, pero no, me faltan 2 diapositivas. Esto ya es de ahora sí lo último para ya cerrar este tema de lisosomas. Incluso existen personas en donde hay deficiencias en las enzimas de los lisosomas, imagínense, deficiencias hereditarias. Imagínense que toda la batería de las enzimas de los lisosomas, algunos de ellos no los tienen, o les falta con que les falte una enzima tienen para generar toda una enfermedad. ¿Por qué? Porque va a haber muchas sustancias en nuestro cuerpo que los lisosomas, pues a fuerza tienen que eliminarlas, tienen que digerirlas, y si no las digieren, como son componentes que la célula se come con mucha frecuencia, ¿qué van a pasar como los lisosomas? Se van a empezar a hacer bien gorditos y se van a empezar a acumular de puros cuerpos residuales que no pudieron digerir, hasta que llega un momento que los lisosomas crecen tanto que estallan y la célula muere porque interfiere con su funcionamiento. Este grupo de enfermedades se llaman deficiencias enzimáticas y no solo aplican a los lisosomas, aplican a muchísimos organelos. Esta es una parte importante de las enfermedades genéticas que vamos a revisar en patobiología el próximo año y es un tema muy interesante, muy teórico, pero muy interesante por el hecho de que cómo existen enfermedades que pueden afectar a un organelo y que con una sola enzima que falte ya le dio la torre al funcionamiento celular y esa célula, tarde que temprano, de una manera prematura muere. Lo malo de muchas de estas enfermedades es que le pegan a órganos muy activos como hígado, cerebro, corazón. Y por eso muchas de estas personas que padecen estas enfermedades con defectos enzimáticos pueden morir a edades tempranas, porque carecen de enzimas, el lisosoma acumula sustancias que no puede digerir, se hace gordito, empiezan a explotar los lisosomas, interfiere con su funcionamiento y ya sea el hepatocito, el miocito del corazón o la neurona, se muere. Y obviamente pues con ello conlleva pues a muchos síntomas. De hecho, les voy a poner, me faltan 3. Aquí está. Que le movía la diapositiva. Uno de las enfermedades mejor conocidas de este grupo de trastornos lisosómicos es una enfermedad que se llama enfermedad de Tay-Sachs, ¿sí? Que es una enfermedad que se observa sobre todo en niños en Europa y en algunas regiones de Luisiana. La enzima que falta en esta enfermedad se llama exosaminidasa. Es la enzima que está carente en esos lisosomas. Enfermedad de Tay-Sachs es una enfermedad genética. Obviamente, lo que se acumula y que no se puede digerir en los lisosomas es una sustancia que se llama gangliósido G2. Ese es el que se acumula. Tarde que temprano los lisosomas se llenan de tanto gangliósido que ¡pum!, explotan, interfiere con el funcionamiento celular y se empiezan a morir, ¿qué? Las neuronas. Es una enfermedad que le pega a las neuronas tanto en el sistema nervioso central como periférico, y lo malo de estos niños
es que prácticamente la destrucción neuronal se da muy rápido y empiezan a morir en los primeros años de vida. Casi muchos de ellos no sobrepasan ni siquiera los primeros 3 años de vida y fallecen en un estado vegetal, porque empiezan a perder muchísimas neuronas por la destrucción, por el acúmulo de este gangliósido que no se pudo digerir, pues obviamente por la ausencia de sexosaminidasa. Ya nomás les voy a poner la última, ahí, que ya nomás nos queda 2 minutitos. Les voy a poner un comparativo de una neurona normal y una neurona con una enfermedad de Tay-Sachs. Miren, la neurona normal es la neurona de la fotografía superior, miren. Vean cómo parece una pirámide, una neurona piramidal. Acá está el axón, miren, el axón. Vean cómo está bien distribuidos sus organelos, miren. Todo esto que se ve aquí, esto que se ve como granulitos, es la sustancia de Nissl que les decía. Este es el núcleo y el nucleolo. Vean cómo mantiene su forma piramidal. Ahora, compárenlo con la neurona que está en la fotografía inferior. Esta neurona ya no se ve piramidal, parece como si fuera una pelota, ¿no? Está toda redondita, de hecho el citoplasma ni se pinta porque está acumulado una gran cantidad de ese gangliósido y prácticamente los organelos que deberían de estar aquí se rechazaron hacia un extremo de la célula. Acá está el axón, ¿verdad? Tarde que temprano esta neurona iba a crecer tanto que iba, pues sí, literalmente explotar de tanto gangliósido que no se pudo digerir. El problema es que este proceso, este acúmulo de gangliósidos se da muy rápido. Me refiero a en cuestión de 1, 2 años. Y se empiezan a destruir tantas neuronas que la persona empieza a tener un déficit neurológico, déficit de movimiento, hasta que queda completamente en parálisis y en un estado vegetativo, porque es una enfermedad neurodestructiva, ¿verdad? Entonces es el comparativo de una neurona normal y una neurona que parece balón. De hecho, a este proceso de degeneración se le llama degeneración balonoide por acúmulo de lípidos, ¿verdad? Es una enfermedad de Tay-Sachs, ¿sí? Una deficiencia enzimática. Bien, muchachos, programamos la clase para el sábado para revisar, avanzar un poquito más con los temas. Ya me pongo en contacto con los jefes de grupo. Probablemente el sábado nomás nos vamos a ver solamente una sola sesión, nada más. Ya ahorita, gracias a Dios, logramos avanzar bastantito. ¿Sale? Si hay dudas o algo, guárdenmelas y las revisamos el sábado tempranito, porque ya nomás me quedan unos segundos. ¿Sale?